Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Marjorie Alarcón Agudelo y en compañía de mis compañeras Jennifer Lorena Mayorga y Yuri Daniela Estrada realizamos esta presentación para la fase 2 de Psicología Política, Apropiación Epistémica. Vamos a comenzar un debate acerca de esta pregunta. ¿Qué piensa usted para aportar a la psicología política a la construcción de una cultura política en Colombia? Dándole pues como inicio a lo que la psicología política en estas dos ciencias siempre han sido pues como que se han tenido como por aparte, que no hemos, la tendencia siempre ha sido a pensar que la psicología y la política son dos ciencias completamente diferentes, cuando no es así. La psicología siempre ha tenido que ver con el comportamiento del ser humano y pues este a su vez eh, tiene mucho que ver con la política, ¿cierto? Si miramos que el objeto de estudio de la psicología política es la interacción de los procesos psicológicos y a su vez estos comparten su interacción bidireccional, podríamos decir entonces que la psicología política se puede encargar del estudio de los colombianos hacia la buena práctica del ejercicio. O sea, lo que quiere decir de que si el pueblo colombiano estudia un poco más, se educa acerca de la política por medio de la psicología, podemos llegar en unos avances muy buenos a futuro, donde los colombianos, o bueno, todos los nacionales, pueden mejorar, si de esta forma se puede decir, su buena práctica del ejercicio político. No solamente en la parte electiva, sino que la parte ejecutiva se puede educar y llegar a un mejor consenso a la hora de elegir nuestros gobernantes. Porque es que en Colombia estamos pasando por una, o sea, son fases donde no estamos siendo educados para saber elegir nuestros gobernantes, ¿cierto? A la hora de decir, bueno, vamos a educarlos desde la escuela, de saber cómo se elige un gobernante, pues la situación del país a futuro sería mucho mejor. Por ejemplo, desde mi parte, digo yo que elegir un gobernante en Colombia debería hacerse desde una edad mucho más joven, antes de los 18 años, porque solamente los mayores de edad podemos elegir nuestros gobernantes, ¿cierto? Entonces, muchas veces esto se ocupa para manipular y decir, no, es que si usted vota por un, ¿cierto? Por cierto candidato o algo así, yo le pago. Entonces estamos entrando en la ignorancia, ¿cierto? Entonces ahí es donde yo digo, si se educa al joven de cómo elegir un gobernante, de cómo no dejarse afectar psicológicamente y ni manipular es la palabra, manipular psicológicamente, pues se podría elegir a conciencia, con respeto y responsabilidad. Es, mejor dicho, es como un acto de educación desde la primaria. Es mi opinión acerca de esta pregunta. ¿Cómo podríamos aportar desde la psicología política a la construcción de la cultura, educando desde la edad escolar a los jóvenes para que aprendan a elegir? Le doy paso a mi compañera Jennifer para que nos cuente un poco acerca de lo que ella piensa de esta pregunta. Muy bien, compañera. ¿Puedes darle? En mi opinión, después de analizar y investigar la pregunta, podríamos decir que la psicología política puede aportar al desarrollo de Colombia analizándolo desde un contexto cultural, ya que la psicología política puede analizar psicológicamente de cómo están coincidiendo la política a los ciudadanos. Es decir, que los ciudadanos, o sea, se analiza cómo los ciudadanos están viendo de una u otra manera a aquellos representantes o sea, que los gobiernan en los cargos de elección popular, ¿sí? También se podría decir que podemos analizar mediante los fenómenos sociales y la conducta de la población en cómo estos son originados
por actos que ocurren en torno a la política. ¿Qué nos dice esto? Pues que los fenómenos políticos han incidido en los cambios sociales y la conducta de los ciudadanos. La psicología política puede ayudar también a cambiar la cultura y la mentalidad de la sociedad mediante proyectos que buscan primero el bien común y los derechos fundamentales de todas las regiones. ¿Qué podemos decir de esto? Que la psicología política busca suplir todas las necesidades y los derechos de las comunidades en sí, de toda Colombia. En sí, en mi opinión, entonces, es que se debe como tener una conciencia como tanto política como psicológica, ¿sí? Ya que la psicología política nos dice esto, que debemos como suplir tanto las necesidades como los derechos de las comunidades y obviamente de los ciudadanos. Ya, compañera, entonces le doy paso a Daniela. Compañera, prenda el micrófono. Daniela tiene el micrófono apagado. ¿Ya? ¿Está aprendido? Bueno, en mi opinión, yo pienso que la psicología política puede aportar una cultura política en Colombia, realizando en primera instancia el fortalecimiento en la creencia de la misma, es decir, creer en sistemas políticos en el cual se encuentra en la actualidad lleno de corrupción y satisfacción por los ciudadanos ante los gobiernos, generando cambios a niveles psicológicos y conductual que van deteriorando la naturaleza a sí misma de la cual fue creada. La psicología política debe contribuir a generar responsabilidad social con el pueblo, donde los ciudadanos puedan aportar a la sociedad sus habilidades y competencias, donde la búsqueda en generar mejores condiciones de vida y social al otro sea su principal objetivo. Esto lo llevará a generar una cultura política positiva donde nos permite tener otra percepción y generar una individualidad mental política en el cual genere diversidad y nuevas ideas para generar el desarrollo del país, transparencia, confianza para el mismo pueblo. Le doy las conclusiones a mi compañera. Ok. Entonces, pues podemos concluir de que la psicología política abarca muchos términos y facetas. Mira que como lo decía yo, para mí es desde la parte educativa, para la compañera Jennifer es desde la parte cultural y para la compañera Daniela, pues abarca también varios factores. También podemos concluir que la importancia de la psicología política va desde la realización del trabajo social, dentro de la sociedad, dentro de los grupos culturales, en general de toda la comunidad, ¿no? Desde allí podemos encontrar importantes y significativos conocimientos para nuestra carrera profesional. También como conclusión podemos decir que la psicología política debe ser utilizada para estructurar y equilibrar la sociedad, evitando que los más débiles, marginados, discriminados, continúen aislados de los beneficios que trae el desarrollo de la sociedad moderna. También puedo decir como conclusión de que al enfatizar en todas estas facetas y llevarlas a cabo como tal, podemos evitar lo que mal llamamos la politiquería barata, ¿sí? Entonces, pues se trata de que nos concienticemos desde dónde se debe empezar. Muchas gracias y feliz tarde para todos. Muy bien, compañeras. Gracias. Gracias.